Tragedia en ceremonia. 2 fotoperiodistas murieron durante el festival musical AC Ceremonia al caerles una grúa con decoración. Alcaldía, gobierno local, fiscalía y hasta el gobierno federal investigan lo ocurrido. Desde la concesión del predio, el permiso de protección civil y la evidente negligencia cometida. Violencia en Culiacán. 2 anexos de la capital de Sinaloa fueron escenario de hechos de violencia. En uno se cometió una masacre que dejó 9 muertos. A los jóvenes hay días que no se nos permite estudiar, a los adultos trabajar, incluso qué decir de los más pequeños, ni siquiera ellos se libran de la crueldad. A 7 meses de la actual guerra criminal, jóvenes exigen paz desde sus aulas. Narcocorridos en la mira. Milenio confirmó que Estados Unidos busca cancelar las visas de cualquier agrupación musical o artista que, como Los Ángeles del Barranco, enaltezcan la cultura del narco y sus líderes en canciones o presentaciones. Many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. Turbulencia bursátil. Siguieron las caídas en los mercados accionarios de Estados Unidos y el mundo por los aranceles de Donald Trump y las respuestas en represalia. Aunque hay mensajes de disposición para negociar, él mantuvo las amenazas y no cree dar un paso atrás. Muy buenas noches. La muerte de Berenice y Miguel Ángel quiso ocultarse y lo hicieron toda la tarde del sábado. Ni autoridades ni organizadores del festival lo hicieron público hasta la noche del sábado. El desplome de la grúa que provocó la muerte de los fotógrafos ocurrió a las 5:45 de la tarde, 24 horas después de la verificación. Hoy comenzamos con su historia. Ellos son Miguel Ángel y Berenice. Es un trabajo de Mir Castañeda. The fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sound. Ping pong con Marco Mars. Signo Libra. Comida favorita Milanesas. Las vidas de Berenice Giles y Miguel Rojas Hernández se apagaron la tarde del sábado en el festival AC Ceremonia, unidas por la pasión que tenían por su trabajo, pero sobre todo por la fotografía, la música y los festivales. Primero regálenme sus nombres y de dónde vienen. Berenice y Miguel estudiaron juntos la carrera de comunicación en la FES Aragón de la UNAM, la cual lamentó su fallecimiento a través de un comunicado y convocó la realización de un homenaje que se llevó a cabo este lunes, donde alumnos y amigos llevaron flores blancas en memoria de los 2 fotógrafos. De toda la comunidad que empatizamos muchísimo con ellos y que lamentamos demasiado su pérdida y que nunca van a ser olvidados. Que siempre recordaremos que de esta escuela egresaron 2 estudiantes. Miguel Rojas tenía 26 años, amaba a los perros y los gatos y en los próximos meses planeaba terminar los trámites de su titulación para que el próximo año se dedicara tiempo completo a su trabajo. Berenice Giles tenía 28 años, era entusiasta, amante de los animales y vegana. Hablaba inglés y francés y actualmente continuaba realizando estudios de fotoperiodismo en la UNAM. Ambos trabajaban para el medio independiente Mr. Indie, el cual publicó un comunicado la madrugada del domingo asegurando que había brindado apoyo a las familias de las víctimas, a pesar de que después negaron tener una relación laboral. Mr. Indie se presentó afuera del hospital Rubén Leñero el sábado por la madrugada, precisamente nada más para decir que esta persona era quien representaba el medio. Al cuestionarle directamente si había una relación laboral, tajantemente él dijo que no. La muerte de Berenice y Miguel expuso la situación en la que trabajan cientos de jóvenes periodistas que inician su carrera en agencias o medios que no dan seguridad social ni las mínimas prestaciones que la ley indica para los trabajadores. Hoy estoy aquí por Miguel y también por mi amigo Alberto, quien murió en 2023 en este mismo lugar, trabajando también en el concierto de RBD. Se cayó de un 4º piso y no pasó nada. ¿Justicia? No ha habido justicia para Alberto, no ha habido justicia para Beren, ni para Ale, ni para ninguno de los fotógrafos que año con año trabajamos en estos festivales
y trabajamos entre comillas porque nunca se nos paga. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Esta tragedia ocurrió a las 5:45 de la tarde del sábado, 24 horas después de la verificación que hizo Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo al lugar. Casi 2 horas después, a las 7:30 de la noche del sábado, personal de la alcaldía se presentó en el lugar para atender el reporte del accidente. 45 minutos después, llegó el servicio médico forense al Parque Bicentenario, mientras las presentaciones de los artistas, la fiesta y hasta las publicaciones en redes del propio festival continuaban. Ni luto, ni respeto. A las 10 de la noche, la Secretaría Integral de Riesgos de la Ciudad de México, es decir, la Autoridad de Protección Civil Capitalina, emitió este comunicado. Es el primer comunicado oficial sobre los hechos. Informó que Berenice y Miguel Ángel habían recibido atención prehospitalaria adentro del Parque Bicentenario y después fueron trasladados a un hospital donde murieron. Eso es falso, porque si no, no hubiera ido ningún médico forense al inmueble. No hubiera ido al Parque Bicentenario ningún médico forense si este comunicado de Protección Civil fuera cierto. Es falso. Una hora después, el IMSS Bienestar, que sí dijo la verdad, del que depende el Hospital Rubén Leñero, emitió este comunicado. Ahí informa que los jóvenes habían llegado al hospital sin signos vitales, muertos, por lo que ni las autoridades se pusieron de acuerdo. ¿Dónde es que murieron Berenice y Miguel Ángel? Murieron en el Parque Bicentenario. ¿Quién quiere o quiso ocultarlo? Las autoridades de los 3 niveles están investigando partes de este caso, aunque la que se encargará de fincar responsabilidades es la Fiscalía Capitalina. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió no echar culpas entre gobiernos. La Fiscalía de la Capital, a cargo de Berta Alcalde, y la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguraron que habrá justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se revisará hasta la concesión del lugar. O sea, aunque sea una concesión federal, quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. Ayer le pedí a Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión. En qué condición está esta concesión y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación. Los organizadores ocultaron información, engañaron al gobierno de la ciudad y también a la alcaldía. Es importante hacer notar que el gobierno de la ciudad estuvo presente en esas verificaciones. La responsabilidad es muy clara, la responsabilidad es de los organizadores que violaron el programa de protección civil. Nosotros lo verificamos lo más cercano al inicio del evento. La verificación duró 6 horas. Si luego colocan otra cosa, pues es responsabilidad de ellos. Estamos investigando a las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. 2, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil. 3, las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión antes, durante y después del evento. El gobierno de la Ciudad de México va a estar al lado de las familias, de las víctimas, para garantizar acceso pleno a la justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición. Sobre la concesión del lugar del Parque Bicentenario, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales la otorgó el 1 de marzo del año 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la otorgó a la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP. En el contrato se establece que está permitida la realización de un máximo de 10 eventos al año. Un accionista de esa empresa, identificado como George McPhail, también es accionista de la empresa que estaba a cargo de la seguridad en la estación migratoria que se incendió en Ciudad Juárez en el año 2023, según reveló esta tarde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La empresa organizadora del festival pertenece a Grupo ECO, fundada por Diego Jiménez Labora. A él se le vincula con la secretaria de Cultura Federal, con Claudia Curiel, quien trabajó en ese festival ceremonia. También a Diego Jiménez Labora lo vinculan con conocidos de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del expresidente López Obrador. Jiménez Labora borró su perfil de Instagram y la cuenta del festival borró todas las publicaciones. La empresa a cargo tiene al menos otros 4 eventos en puerta este año, que realizará si nadie la sanciona. ¿Qué se sabe y qué falta por aclarar sobre lo ocurrido? Se sabe que el predio fue concesionado por el gobierno federal en 2018. Se sabe que la tragedia dejó 2 muertes por una estructura que a simple vista no cumplía con los protocolos de seguridad ni del fabricante de esa grúa.
prohíbe el fabricante poner las grúas así, a la intemperie, porque el viento las puede tirar como ocurre. También sabemos que el festival no se suspendió de inmediato y que cerró hasta el día siguiente por disposición de las autoridades y no porque los organizadores decidieran suspender el festival. No se sabe si Berenice y Miguel Ángel murieron en el lugar o en el hospital. También se desconoce quién propuso y quién autorizó colocar esas grúas. Si lo hicieron después de la inspección del viernes, como aseguró el alcalde, o si la alcaldía no las vio durante la revisión que hizo el viernes. Porque esas grúas se anunciaban como parte de los protocolos de sitios de seguridad desde el viernes. En redes sociales se anunciaba que iban a existir esos lugares donde estaban esas grúas. Y aunque las autoridades dicen que el desalojo no se hizo de inmediato para evitar una estampida al estilo News Divine, la ley señala que debieron tener en el Parque Bicentenario un protocolo establecido para desalojar con seguridad. Ahí está, es el artículo 31 de la Ley para Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, que establece que las instalaciones deben contar con suficientes salidas y escaleras de emergencia para evacuar a los asistentes de forma segura. Sin ese requisito, la alcaldía no puede otorgar permisos. Entonces, si el Bicentenario no cuenta con esas medidas, la alcaldía no debía permitir ningún evento ahí. Y si cuenta con esas salidas, entonces el pretexto de la estampida estilo News Divine es eso, un pretexto para seguir con la música, con la fiesta y tratar de que nadie supiera de la muerte de Berenice y Miguel Ángel. En Sinaloa, a la madrugada de este lunes, hombres armados realizaron una de las peores masacres durante esta guerra entre Mayos y Chapitos, que cumple esta semana 7 meses. 9 personas fueron asesinadas adentro de una clínica de rehabilitación de Culiacán y otros 16 sobrevivieron. La crónica es de Miguel Aceves. La madrugada apenas empezaba en Culiacán cuando el silencio fue interrumpido por un nuevo episodio de horror. Un comando atacó un centro de rehabilitación en el fraccionamiento Colinas de San Miguel. Fue un baño de sangre. 9 personas murieron y 5 resultaron heridas, entre ellas el director y el subdirector del lugar. En medio del caos, 16 personas sobrevivieron. Sus testimonios cuentan la historia de un milagro entre las balas. Bájate, me bajé, me tiré al suelo, le pedí a Dios para que no me fuera a pasar nada. De repente, pum, se van a tirar un balazo. Ya sentí el balazón. Sentía que me iba a morir, compa, ya estaba, me echó un Padre Nuestro. El señor que tenía yo aquí al lado, le oía el gorgoreo de la sangre en los pulmones, espantoso. Pero el infierno no terminó ahí. Minutos después, el representante legal de un movimiento que promueve un Sinaloa sin adicciones, vinculado al centro de rehabilitación, fue privado de la libertad y hasta la tarde del lunes se desconocía su paradero. Pero este incidente no es un hecho aislado. En Sinaloa, de octubre del año pasado a la fecha, ha habido 7 ataques a los también llamados anexos, sobre todo en Culiacán y Mazatlán. Tenemos 7 centros que han sido atacados, en algunos solo para reclutamiento. No ha habido más. Este ha sido el más violento. Que me hicieran un padrón. Extraoficialmente, se ha dicho que en estos lugares los cárteles reclutan gente, la intimidan o la ejecutan. Algunos internos llegan voluntariamente. Otros son llevados a la fuerza por familiares, pero ninguno espera salir muerto. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. El anexo donde ocurrió esta masacre no fue el único atacado. Por la tarde, sujetos armados irrumpieron en otro centro de rehabilitación en el fraccionamiento Villa Universidad, también en Culiacán. Su llegada provocó que alrededor de 100 internos escaparan en estampida de este lugar. Una fuente cercana al caso confirmó a Milenio que este segundo anexo pertenece al mismo propietario de la clínica que fue escenario de la masacre que dejó 9 muertos. En total, hoy fueron asesinadas 12 personas en Sinaloa, con lo que se coloca como el segundo día más violento de este año, empatado con lo que ocurrió el 27 de marzo. En la comunidad de La Piedrera, al sur de Culiacán, un presunto criminal fue asesinado durante un enfrentamiento con militares. Esta balacera fue captada por un ciclista que pasaba por el lugar. Tu madre, nos tocó la balacera. ¡Pues su puta madre! ¿Y dónde dejé la poderosa? Se chingaron el 4. Ah, no, siguen.
Inga tu madre. Vuelvo a salir, a rodar. Mira. Esta violencia imparable por la disputa entre los mayos y los chapitos ha provocado el hartazgo de la ciudadanía, como en niños y jóvenes, que desde el aula, con rimas o poemas, se han desahogado. La historia es de Manuel Aceves. Todos los días despierto con esa inseguridad, sin poder salir de mi hogar, por lo que pueda pasar. Realmente esto nos ha llegado a afectar. A los jóvenes hay días que no se nos permite estudiar, a los adultos trabajar. Incluso, ¿qué decir de los más pequeños? Ni siquiera ellos se libran de la crueldad. En Sinaloa hay menores que escriben poemas, pero no de amor, sino de terror. Los escriben con rabia, miedo y hartazgo. Así lo hizo Luna. ¿Qué culpa tengo de lo que pasa en la calle? ¿Yo qué culpa? ¿Por qué me tengo que cuidar de la inseguridad si yo no tengo nada que ver con lo que está pasando allá afuera? ¿Por qué nos dicen que no hay que luchar, que hay que callar, que simplemente nos tenemos que acostumbrar? La guerra que inició entre narcos desde hace 7 meses en la entidad tiene graves consecuencias entre las infancias. En su poema Mi querido Culiacán, Luna expone cómo la violencia marca a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver mi hermano de 4 años? ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Qué tiene que ver toda la gente que no está involucrada en eso? En el papel y la pluma, Luna encontró un modo de desahogarse, de dejar ir todo lo que siente, de intentar procesar lo que pasa en Sinaloa, lo que ha visto y le ha tocado vivir en carne propia. Es también la voz de Gael, Alexander, Dana, Regina y otros tantos pequeños a los que el crimen les arrancó la vida. Hay un total de 37 víctimas menores de edad, siendo 2 de ellas femenino y 35 de ellos masculino. Las edades pues van desde los 2 hasta los 17 años. No tenemos el dato preciso si fue en un enfrentamiento, si fue una víctima colateral. Finalmente sí son víctimas ligadas a estos hechos que se han manifestado. La violencia ha hecho a los menores madurar antes de tiempo, ver cosas que no deberían ni existir, una realidad que los sacude. Una escalera que, bueno, mientras una persona se va acostumbrando, otra se va acostumbrando, otra, y así va subiendo hasta que todo el pueblo se acostumbra a escuchar. Hubo otra balacera, hubo otra matanza, hubo otro cuerpo encontrado. Otros expresan lo que sienten a través de dibujos. No tengo nada que ver con esta situación, ni soy protagonista, ni soy un personaje secundario, simplemente. Pero esto se siente muy mal. No estoy orgullosa de lo que es Culiacán en este momento. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. En Acapulco, Guerrero, en menos de una semana hubo otro ataque a la tortillería Santiago en la colonia La Mira que dejó un muerto. Fue por la mañana, testigos aseguran que 2 hombres armados que iban en una motocicleta llegaron al negocio, dispararon varias ocasiones, un empleado fue quien quedó ahí en el lugar sin vida. Al lugar llegaron elementos del Gabinete de Seguridad de Servicios Periciales. El 2 de abril, sujetos armados llegaron a la misma tortillería y mataron ahí a una mujer. 2 comercios más fueron incendiados en la misma colonia. También en Acapulco, Guerrero, encontraron los cuerpos de 3 choferes. Estaban reportados como desaparecidos desde el viernes. Estaban dentro de una camioneta que cayó a un barranco de aproximadamente 60 metros sobre la carretera federal México-Acapulco. Ya fueron identificados por sus familiares. En ese mismo barranco fue encontrado un cuarto cadáver que hasta el momento permanece como desconocido. Así las cosas en Acapulco. En San Luis Potosí, anoche fueron detenidos 3 agentes de seguridad pública del municipio de Tamuín por estar presuntamente involucrados en la privación ilegal de la libertad de Leonardo y de Brian, de 18 años. Los oficiales Eduardo, Daniel y José serán presentados ante un juez de control. El 15 de marzo, Leonardo y Brian fueron interceptados por un comando armado en el acceso principal a la comandancia. Los hechos quedaron grabados por cámaras de videovigilancia del exterior de la propia corporación municipal.
Este fin de semana en Jalisco, unas 100 personas entre estudiantes y familiares de personas desaparecidas marcharon hasta el Palacio de Gobierno Estatal. Ahí exigieron la localización de alumnos de la Universidad de Guadalajara que están desaparecidos desde hace varias semanas, como los casos de Edgar Axel, de 15 años, Jesús Brian y Miguel Alejandro, de 17, desaparecieron hace cerca de semana y media. Los manifestantes reclamaron la aparición de sus compañeros y mayor seguridad para la comunidad estudiantil. Otros, la falta de apoyo para realizar estas movilizaciones. Justicia, porque la verdad ni tanta visibilidad se le ha dado como debería, porque son menores de edad, son estudiantes de la preparatoria, ni siquiera tenían que estar desapareciendo, ni todas las demás personas que están desapareciendo en el estado, porque a las investigaciones que estuvimos haciendo últimamente son de 26 a 41 desaparecidos al día, y no sé cómo a la gente no le causa incertidumbre esa cifra, porque es como si desapareciera un salón entero de personas cada día. No puede ser que apenas ahorita el gobierno está diciendo que no es nada y también nos estén poniendo carteles de cómo evitar que nos secuestren, aunque ellos no debían de haber hecho eso. O sea, yo digo, deben de tener muchos temas de seguridad. Y en esto que de verdad es un problema de la sociedad, que de veras nos duele y que de veras nos afecta, ¿dónde está toda la gente? ¿Dónde está el apoyo que dicen que están con nosotros? ¿Dónde están? Este fin de semana se cumplió un mes de lo que destapó el rancho Izaguirre, el hallazgo de este rancho en Teuchitlán, Jalisco. Hasta este momento seguimos sin detalles de cuándo se darán los resultados de los estudios a los huesos que se encontraron ahí. Tampoco se sabe si los indicios y objetos personales ya están en manos de la Fiscalía General de la República o si siguen en custodia de la Fiscalía Estatal. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha dado avances sobre los peritajes desde que tomó el control del predio el pasado 25 de marzo. En este contexto, hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, se reunió con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que entró el 5 de marzo a ese rancho Izaguirre como parte de los diálogos que habrá en los próximos días con grupos de familiares de víctimas de desaparición. Ocurre este encuentro. Después del mismo, la secretaria de Gobernación mandó un ultimátum a los funcionarios que no sean sensibles con las víctimas y dijo que removerá a quienes no cumplan con su trabajo. La buscadora, Indira Navarro, dijo que presentaron 10 puntos que incluyen fortalecer a las policías y depurar las corporaciones, fortalecer a las comisiones de búsqueda y de derechos humanos de las entidades. Además, piden apoyos a niños que tengan padres desaparecidos. Esto fue lo que se dijo antes y después del encuentro. Nosotros, pues sí es algo histórico el que la presidenta está encabezando, no estuvo aquí presente, pero ella estaba encabezando esta lucha de indignación, que es lo que estábamos también pidiendo a gritos. Están dando esta confianza, como decíamos, de caminar juntos en este, pues que estoy un poquito nerviosa, pero sí salimos con más confianza, con más fe. Escuchamos de ellas las quejas de que a veces son indolentes ante el dolor. Entonces, pues eso es lo único que no podemos permitir, que tengan un maltrato hacia las víctimas. Eso en un hotel del centro de la ciudad. Este fue el primer encuentro de varios que tendrá la secretaria de Gobernación a nombre de la presidenta con todo su equipo, con colectivos de buscadores y buscadoras. En el Senado, muy cerca de ahí, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, se reunió con la presidenta de la Comisión de Gobernación, con Lilia Margarita Valdés. La buscadora dijo que espera empatía y sensibilidad de parte de los legisladores para que las dejen poner su granito de arena en las reformas que se van a discutir ahí en materia de búsqueda de personas. Tenemos la apertura que nos dieron para que nuestra voz sea escuchada. Esperemos que de verdad los términos que ellos han puesto, que de verdad se cumplan, porque aquí lo que buscamos es que no haya repetición, que ya no haya más desaparecidos, que no haya dinastías de madres buscadoras. Hay muchos grupos de búsqueda en el país y necesitamos que sean escuchados todos y que todas las propuestas pues de verdad las pongan en esas reformas que están haciendo. El viernes le presenté aquí lo que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU había determinado. Mostró preocupación por las desapariciones en México. Al respecto, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería respondieron el fin de semana que el Estado mexicano está abierto al diálogo para compartir las acciones en el combate a esta problemática. Pero negaron que las desapariciones sean una política de Estado en México. En tanto, el organismo que debe defender a las víctimas de esta crisis, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, salió en defensa del gobierno. En este comunicado
comunicado aseguró que México no vive una crisis de desapariciones dice la CNDH, y criticó las visitas de comisiones del exterior para revisar la información al respecto. A su vez, la directora de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Jennifer Feller, negó esta crisis ante el propio Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes allá en la ONU. Una cosa es la desaparición de personas y otra cosa es la desaparición forzada de personas. No hay una práctica sistemática de desaparición forzada por el Estado mexicano, ni órdenes del Estado mexicano para desaparecer personas. La desaparición de personas constituye una de las más graves preocupaciones en materia de derechos humanos para el gobierno mexicano, y ante este complejo desafío hemos adoptado una diversidad de medidas y acciones. Yo creo que los procedimientos especiales como este pueden apoyar y cooperar con México en vez de establecer una política de confrontación que muchas veces no coincide con lo que está pasando en la realidad en nuestro país. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este video de la campaña del gobierno de México contra el fentanilo, el consumo de fentanilo, a través de su perfil de Truth Social. El material, traducido a inglés, habla sobre los daños a la salud que produce esta droga, comparte números telefónicos del gobierno mexicano que ofrecen ayuda para consumidores. Previamente, Trump había elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su estrategia contra las drogas. Dijo que hablaron al respecto en las llamadas, que le explicó que tienen esta campaña y dijo que la van a replicar en Estados Unidos. Hoy la presidenta celebró que Trump compartiera el video porque además será conocida en todo el mundo, dijo, por el alcance que tiene Trump en redes sociales. Fuentes del equipo del presidente de Donald Trump revelaron a Milenio que todos los que difundan o apoyen las actividades de grupos terroristas, es decir, de narcotraficantes calificados como terroristas por Estados Unidos, como los cantantes de narcocorridos mexicanos, podrían perder sus visas y con ello la posibilidad de presentarse en Estados Unidos, como ya ocurrió con la banda Ángeles del Barranco, por mostrar fotografías de El Mencho, el líder cártel Jalisco Nueva Generación, y del Chapo en sus conciertos. En 2 meses y medio de gestión, la administración Trump ha retirado más de 800 visas, principalmente estudiantes pro-Palestina, algunos extranjeros y promotores de la violencia. Además, hay miles de casos que están bajo análisis de personas dentro y fuera de Estados Unidos, así es que los cantantes, las agrupaciones que sigan haciendo apología del delito o enalteciendo a los narcos y a sus líderes perderán su visa y no podrán ir a presentarse a Estados Unidos. En México, la manera de combatir la producción de narcocorridos, o para combatirla, se lanzó un concurso, se llama México Canta, es una plataforma que busca profesionalizar y promover nueva música mexicana con otro tipo de contenidos. Este concurso está dirigido para intérpretes y compositores de entre 18 y 34 años, de origen mexicano, que radiquen aquí o en Estados Unidos. En la plataforma mexicocanta.gov.mx se puede conocer esta convocatoria, los requisitos para participar, ahí se los ponemos en el código QR, y esto fue parte de lo que se dijo al respecto en la conferencia mañanera. Que tiene 2 objetivos. 1, promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o de las drogas. Y el segundo objetivo es, dentro del Plan México, también traer parte de la industria creativa que hay en los Estados Unidos a nuestro país. No se trata evidentemente de prohibir o censurar, sino de hablar de muchas otras cosas y de propiciar condiciones y otras oportunidades para las y los jóvenes de México. Y estas canciones, interpretaciones, la idea es que fortalezcan y preserven la tradición mexicana, como el mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, bolero. Otra actividad contra la violencia promovida por el gobierno federal fue esta clase nacional de box. Se realizó ayer, fue una clase por la paz y contra las adicciones. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo al inicio encabezando el acto, dando un mensaje, y posteriormente todos los participantes tomaron la clase de box, incluidos algunos políticos que terminaron ahí pues exhibidos. Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. La clase nacional de boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Gancho al hígado, gancho arriba. Recta. Gancho recta. 1. Muy interesantes con el deporte aquí en Saltillo.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí a la paz, sí al amor. Mano izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Come away and dance with me. Let us dance. Tranquilo. Cuenten, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que esto fue un Guinness, récord Guinness. Recuerden que no a las adicciones y sí al boxeo. Al menos se esforzaron un poco. Los mercados financieros siguieron teniendo pérdidas, aunque en menor cantidad o a menor medida que la semana pasada. Los principales indicadores de Wall Street cayeron entre 0.23% y 1%. El Nasdaq tuvo una ligera ganancia al cierre, el único indicador en Wall Street. En el resto del mundo las pérdidas rondaron entre 4 y 6%, especialmente en las bolsas de Europa. En México la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una variación negativa de 1.93%. El peso terminó la jornada con una depreciación de 1.07%, cotizándose el dólar en 20 pesos con 68 centavos. En cuanto a las acciones de distintas empresas, algunos lograron ya recuperar terreno frente a lo que vivieron la semana pasada, otras siguieron mostrando pérdidas, todavía en rojo. El sector de tecnología electrónica fue la que más recuperó terreno este lunes frente a otros sectores. Frente a este panorama financiero negativo, el presidente Donald Trump alentó a sus ciudadanos en su red social Truth Social. Consideró que Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas, por lo que les pidió no ser débiles, estúpidos y que no entren en pánico, que sean fuertes. En otra publicación informó que ya hay países que han llamado para llegar a un acuerdo y están estableciendo parámetros justos. Más tarde advirtió que si China sigue adelante con su plan de imponer aranceles en represalia del 34% a los productos de Estados Unidos y no los retire antes de que termine el martes, le impondrá más aranceles a China, 50% a sus productos. Esto dijo sobre este tema durante una reunión que tuvo con el primer ministro de Israel, con Benjamín Netanyahu. Ahí le preguntaron reporteros al respecto y así, firme, Trump no dará un paso atrás. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. Do you expect any of these deals to be made before April 9th? And secondly, there have been some mixed messages from your administration. You're talking about negotiations, and yet others in your administration are saying that these tariffs are actually permanent. What is the actual? Be permanent tariffs, and there can also be negotiations, because there are things that we need beyond tariffs. We need open borders. The EU has said that they have offered zero tariffs on cars and industrial goods. Is that not enough? Well, the EU, no, it's not. La Embajada de China en México compartió este mensaje a través de X, considerando que Estados Unidos desafía las leyes fundamentales de la economía y los principios del mercado e ignora los resultados logrados mediante negociaciones comerciales multilaterales. Recuerda también que los asuntos internacionales deben abordarse mediante consultas y el futuro del mundo debe ser decidido por todos los países, pues ni en las guerras comerciales ni en las arancelarias hay ganadores. Horas más tarde, el Ministerio de Comercio de China informó que habría contramedidas para salvaguardar sus propios derechos e intereses ante la amenaza de otro 50% a los
a los productos chinos de arancel, aunque no especificó ahí cuáles serían las medidas de su país. La Unión Europea también ya prepara medidas contra Estados Unidos. De acuerdo a un documento en poder de la agencia Reuters, la Comisión Europea propuso aranceles del 25% para una serie de productos de Estados Unidos en respuesta a las tarifas al acero y al aluminio que ya les impuso Donald Trump. Los aranceles sobre algunos productos entrarían en vigor el próximo 16 de mayo. Otra ronda arancelaria ocurriría hasta el 1 de diciembre. Está previsto que los Estados miembros de la Unión Europea voten sobre esta propuesta el próximo 9 de abril. Las protestas cada vez son más recurrentes en Estados Unidos. Este fin de semana miles de manifestantes salieron a las calles de los 50 estados de ese país para expresar su rechazo contra las políticas del presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige el multimillonario Elon Musk. No solo ahí, también en Canadá y las principales ciudades de Europa. Ahí se rechazó la reciente imposición de aranceles y los ataques a las libertades civiles. Esto fue parte de lo que se vivió en estas protestas. We will not be silenced. Because freedom is a human right. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. He's a criminal. Get him out now. Fire Elon Musk. Fire Elon Musk. También en Estados Unidos, la Corte Suprema dio luz verde al gobierno de Donald Trump de reanudar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se usaba en tiempos de guerra. No obstante, esta orden indica que los migrantes detenidos y sujetos a estas órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar la deportación en un tiempo razonable. Aunque esta resolución no es del todo una victoria para la administración Trump, él celebró esto en su red social al considerar que el Tribunal Supremo de su país defendió el Estado de Derecho en Estados Unidos al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar sus fronteras. En más información del mundo, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso y sin sentencia desde el 2022, tras destapar casos de corrupción en su país, denuncia que es un preso político. Funcionarios han utilizado una serie de estrategias para mantenerlo ahí, en la cárcel. La historia es de mi compañero Juan Pablo Valle. José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, se encuentra preso y sin sentencia en medio de un aparente entramado de irregularidades. Durante décadas denunció casos de corrupción en el diario El Periódico y en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Alejandro Yamatei, fue acusado de 5 delitos, entre ellos lavado de dinero por la venta de un cuadro, tras denunciar casos de corrupción en el medio. Esto llevó al cierre del periódico que fundó y a su persecución política. Tras más de 2 años en prisión preventiva y en condiciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó como tortura, obtuvo la libertad provisional. Sin embargo, hace casi un mes volvió a prisión. Sigo declarándome inocente de que he sido perseguido, criminalizado. Esto llevó a 10 organizaciones internacionales, incluido el Band Center for International Justice, a presentar un amicus curiae ante la Suprema Corte de Guatemala, bajo el argumento de que su encarcelamiento es una violación a sus derechos humanos. No, este amicus, como mencionaba, lo que hace es refrendar los argumentos que se han presentado de por qué el señor Zamora debe poder llevar estos procesos en libertad, ¿no? Para que la Corte Suprema de Guatemala, en este caso, y otras cortes tomen en cuenta estos estándares internacionales. Desafortunadamente estamos en manos de jueces, desafortunadamente no han demostrado actuar con independencia. Pero el colmo de esta situación es que por el caso que está en prisión, los delitos que se le acusa no ameritan prisión. Pero a pesar de la presión internacional, no hay una fecha para un juicio ni para su liberación, relata su hijo José Zamora. Es sumamente difícil pelear como ciudadano, como periodista,
en contra de toda la fuerza de un Estado. Han violado todos sus derechos y intentado dejarlo un Estado en defensión, persiguiendo a sus abogados, a sus testigos, no aceptando sus pruebas de descargo y manteniéndolo encerrado. Han hecho todo lo posible por dilatar el proceso maliciosamente, con el único fin de mantenerlo encerrado indefinidamente, porque no hay condena, nunca obstaculizó la justicia. Cuando estuvo en libertad condicional no huyó. Es persecución política. El caso de Zamora se ha vuelto una bandera de lucha para defender la libertad de expresión. Su defensa presentó ya 2 amparos para que salga libre y espera que se resuelvan este mes. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. La revista Time dio a conocer un caso sin precedente en la ciencia mundial. Se trata de los cachorros de una especie conocida como lobo terrible que se extinguió hace 10.000 años. Pero la empresa colosal Biosciences trabajó en una investigación para desextinguirlos. ¿Sí? El término es una realidad. A través de ingeniería genética lograron extraer ADN de fósiles preservados y lo usaron para modificar los genes del lobo gris, con el que comparten un ancestro en común, y así desarrollaron estos cachorros. Para incubar estos embriones se usaron perros domésticos como madres sustitutas y así nacieron los ejemplares a quienes bautizaron como Rómulo y Remo, que ya tienen 6 meses, y su hermana, Khaleesi, de 2. La empresa quiere repetir este proceso con otras especies como mamuts y con el tigre de Tasmania. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.